Hola, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a otra conferencia de la asignatura de Microbiología Médica. El día de hoy estaremos abordando el tema correspondiente a las hepatitis de origen viral. Nos centraremos fundamentalmente en los mecanismos fisiopatológicos de los agentes causales de hepatitis, principalmente hepatitis A y B, así como en las características clínicas y epidemiológicas de estas infecciones y la interpretación adecuada de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico etiológico de las mismas. El contenido que no se ha abordado durante este video y que forme parte de la guía del seminario deberá ser investigado por cada estudiante de forma independiente. En primera instancia, el término hepatitis etimológicamente implica una inflamación del hígado, independientemente de su causa. En esta ocasión nos centraremos en las hepatitis virales debido a que son la causa más frecuente de este cuadro. Esta es una enfermedad sistémica, puesto que afecta primariamente al hígado, pero puede tener manifestaciones a niveles de múltiples órganos y sistemas. Así también, las consecuencias de este proceso inflamatorio puede llevar a que se produzca una línea de eventos patogénicos que puede llegar a la aparición de carcinoma hepatocelular. Anteriormente mencionamos que las hepatitis pueden ser de causa o de etiologías muy diversas. Existen hepatitis de origen autoinmunitario, bacteriano, parasitario, farmacológico o debidas a efectos del alcohol u otros agentes tóxicos. Los principales virus causantes de hepatitis son comparados en este cuadro: virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Esto pese sin obviar que existen otros virus que pueden producirla con menor frecuencia. Para facilitar el estudio y la comprensión de los cuadros clínicos particulares causados por cada virus, es importante que nos centremos en las características que los hacen únicos. Cada uno de ellos pertenece a una familia y género diferente, pero pueden ser agrupados en base a otras características, como la carencia de envoltura en los casos del virus de la hepatitis A y E, el tipo de genoma que poseen, puesto que el virus de la hepatitis B es el único de este grupo, que es un virus de tipo ADN, la estabilidad que poseen nuevamente A y E al calor y al mecanismo de transmisión de ellos mismos, que es fecal y oral. La mayoría de casos de hepatitis que se observan en la práctica clínica son causados por los virus de la hepatitis A y B. Los virus de la hepatitis A y E nunca generan enfermedad crónica, a diferencia de los de la hepatitis B, C y D. Y los únicos capaces de generar procesos neoplásicos son los virus B y C, bajo ciertas características que veremos más adelante. Es importante que se haga un repaso sobre los procesos de replicación de los virus con genoma ADN y ARN para que comprendan mejor el proceso de replicación de los virus de la hepatitis. En conclusión, podrán notar que los virus A y E son muy similares en varios aspectos. Utilicen esto como herramienta para comprender mejor a estos agentes. Iniciamos entonces con el virus de la hepatitis A. Hablando específicamente de este virus, esta es una enfermedad específicamente humana y de transmisión fecal oral. Si un individuo nunca ha presentado la infección, es susceptible a padecerla independientemente de su edad. Sin embargo, la inmunidad que se genera tras la infección dura para toda la vida, debido a que este virus no presenta variabilidad antigénica. Este hecho ha permitido desarrollar una vacuna inactivada que la previene eficazmente, aunque su uso generalizado en el contexto de una política de eliminación del virus aún sigue siendo objeto de controversia por temas de costos y beneficios. El riesgo de hepatitis A es alto en viajeros procedentes de zonas que no son endémicas cuando viajan a países en desarrollo y es más frecuente en los varones de este grupo. Este virus posee un periodo de incubación bastante prolongado y las personas infectadas eliminan grandes cantidades de virus en las heces aún antes de presentar síntomas, pero es de gran importancia por la alta resistencia que posee a los agentes externos, resistiendo ambientes con pH extremadamente ácido y permaneciendo estable aún ante el efecto de múltiples detergentes y solventes. Conserva su infectividad aún luego de un mes bajo desecación a 25 grados Celsius y hasta por un año si se encuentra a menos 20 grados Celsius. Puede ser eliminado hirviendo el agua por al menos 5 minutos, con radiaciones ultravioletas o con formalina.
También calentando los alimentos a 85 grados por lo menos por 1 minuto y desinfectando superficies con cloro. Esto hace que las medidas de prevención sean de suma importancia para evitar brotes en individuos y comunidades expuestas a una persona infectada y a sus desechos. Por lo tanto, la prevención primaria debe centrarse en métodos que sí sean eficaces, como la cloración adecuada de las fuentes de agua, una adecuada higiene personal y del entorno, y la preparación adecuada de los alimentos que se consumen crudos o cocidos, entre otras. Con respecto a la patogenia, luego de la ingesta, el virus sobrevive al ácido gástrico, atraviesa la mucosa intestinal, llega hasta el hígado mediante la vena porta y es captado por los hepatocitos. Ahí las partículas virales se replican, se ensamblan y se secretan hacia la bilis, desde donde regresan al intestino delgado y por lo tanto, eventualmente, son excretadas en las heces. Este ciclo enterohepático del virus continúa repitiéndose hasta que aparecen anticuerpos neutralizantes, que junto con otros mecanismos inmunitarios, al final logran interrumpirlo. Como el virus es secretado a los conductos biliares, los títulos virales son mucho más altos en las heces y pueden alcanzar hasta 1.000 millones de viriones por mililitro. Los títulos virales en suero son aproximadamente 2 veces más bajos que los de las heces, así que la propagación parenteral realmente no es una ruta significativa de transmisión. El virus es detectable en heces durante la incubación y sus títulos alcanzan su punto máximo 2 semanas antes del inicio de los síntomas. Por lo tanto, el periodo más alto de infectividad de un paciente es justamente antes de que se presenten síntomas, y el individuo es infectante para las personas que lo rodean aún sin saberlo. La patogenia de la lesión del hepatocito asociada a este virus no está del todo definida. Por estudios in vitro se ha sugerido que en sí el virus no es citopático y que más bien el daño celular es mediado inmunológicamente durante la eliminación del virus una vez que surgen anticuerpos anti-VHA. Con respecto a la epidemiología, se calcula que se producen aproximadamente 1,5 millones de casos anuales de hepatitis A, sobre todo en países donde la enfermedad es mediana o altamente endémica, como en África, Asia, América Central y del Sur y algunos países de Europa del Este. De hecho, se estima que en estas zonas de alta endemicidad, la prevalencia de anticuerpos contra la hepatitis A es casi universal a los 5 años de edad, mientras que en países industrializados su prevalencia global es menor al 5%. Puede causar morbilidad moderada a grave e incluso desde un 11 a un 22% de los pacientes requiere hospitalización con una duración media de estancia de aproximadamente 4 días. Las epidemias se pueden propagar de manera explosiva y causar pérdidas económicas considerables. Las mejoras del saneamiento es una de las medidas más eficaces para combatir la enfermedad. Las vacunas actuales, que son muy efectivas, como Hadrix y Spacta, son preparaciones de virus muertos en formalina. La vacuna se da en los primeros años de vida y la inmunidad probablemente dura de por vida y se obtiene al mes. En adultos, las vacunas dan inmunidad protectora al mes de haber sido vacunados la mayoría de los individuos, y una segunda dosis implica un 100% de protección. Los pacientes no inmunizados, ya sea artificialmente mediante la vacuna o naturalmente por la infección por el virus, están en riesgo de padecer de esta enfermedad. Y en términos generales, los malos hábitos de higiene personal y familiar y también los malos hábitos de higiene comunitario vuelven más probable la infección por este virus. Saneamientos deficientes, falta de agua salobre, convivencia con personas infectadas, relaciones sexuales orales, anales con personas con un cuadro agudo por virus de la hepatitis A, etc. Hablando de transmisión, recordemos que este virus se transmite principalmente por vía fecal oral. Los brotes transmitidos por el agua, aunque son poco frecuentes, generalmente están relacionados con casos de contaminación por aguas residuales o de abastecimiento de agua que no fue tratada o clorada de manera correcta. El virus también puede transmitirse por contacto físico estrecho con una persona infectada, pero no se propaga por contactos ocasionales.
Dentro de las complicaciones tenemos 4 principales. La primera, la hepatitis colectásica, se manifiesta con fiebre, ictericia prolongada de hasta 12 semanas o incluso 18, y esta acumulación de pigmento biliar en las mucosas causa irritación de las terminaciones nerviosas y por ende causa prurito. La enfermedad recidivante tiene un curso benigno y favorable, que se da por un segundo pico más leve de la enfermedad. Las enzimas hepáticas y la bilirrubina se elevan pero de forma más discreta y no se producen secuelas. Las complicaciones extrahepáticas excluyen encefalitis postviral, síndrome de Guillain-Barré, colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula biliar, pancreatitis, injuria renal aguda, anemia aplásica o hemolítica, artritis o vasculitis, entre otras. Y la más grave, que es la hepatitis fulminante, que es un curso agudo y severo de la enfermedad, acompañada de encefalopatía, vómitos y datos de laboratorio que indican insuficiencia hepática grave. La mortalidad está muy relacionada con la edad del paciente y el estado de conciencia con el que curse, por ejemplo, irritabilidad, insomnio, confusión, etc. Hablando sobre hepatitis B, comenzaremos con generalidades. Un estudio realizado en la Clínica Mayo de Rochester demostró que la infección crónica por el virus C y B han reemplazado a la cirrosis alcohólica como la causa más frecuente de hepatocarcinoma en los Estados Unidos. En un estudio de Kim y colaboradores se observó que mientras el hepatocarcinoma era asociado 2 décadas atrás mayoritariamente a la cirrosis alcohólica, estos resultados mostraron una mayor tasa de incidencia en la infección crónica por virus de la hepatitis C. Un subanálisis se observó además una alta aparición de hepatocarcinoma asociado a la combinación de virus de hepatitis B y también al virus de la hepatitis C y en inmigrantes provenientes de Somalia. Las técnicas serológicas nos permiten identificar los antígenos del virus de la hepatitis B en pacientes afectados y también la respuesta que generan los anticuerpos en respuesta a la infección. Con esta información podemos realizar un diagnóstico y también establecer un pronóstico del paciente. Habitualmente se determinan los siguientes marcadores antigénicos en los casos de hepatitis B. El antígeno S o antígeno de superficie se puede encontrar en sangre durante el periodo de incubación, durante la fase aguda de la enfermedad y también en estadios crónicos, por lo que este antígeno es el marcador real de infección crónica. Se le conoce como partículas de Dehn y corresponden al virión infectante. El antígeno C o antígeno de la cápside es un polipéptido que se sintetiza en el núcleo del hepatocito y no es posible hallarlo aisladamente en el suero del enfermo, sino formando parte de la partícula de Dehn. Tiene muy buena capacidad inmunogénica e induce anticuerpos de tipo IgM e IgG en la infección aguda y crónica. De hecho, los anticuerpos contra este antígeno son los primeros en aparecer en la infección aguda y persisten durante años después de la recuperación. El antígeno E es un antígeno soluble liberado del centro del virión y es un marcador de infectividad y replicación. En cuanto a las características, el periodo de incubación de este virus es de 50 hasta 180 días, con un promedio de 60 a 90. El reservorio es humano. Su replicación se da en el núcleo. El antígeno S del virus de la hepatitis no se destruye con la irradiación ultravioleta del plasma ni de ningún otro hemoderivaado, y la infectividad viral también puede resistir este tratamiento. Es un virus envuelto y es capaz de producir cáncer hepático. De hecho, alrededor del 10% de adultos infectados crónicamente por virus de la hepatitis B presentan antígenos S y antígenos E, y de estos, un 20% desarrollan hepatitis crónica activa, con un alto riesgo de aparición de cirrosis, carcinoma hepatocelular o ambos. Este mapa muestra la distribución de la infección por virus de la hepatitis B en el mundo. Se distinguen 3 grupos principales: los grupos con baja endemia, que oscilan menos del 2%, como el caso de Chile, que tiene 0.3% de prevalencia; las prevalencias intermedias, que oscilan entre 2 y 8% de la población, como los casos de Brasil y Nicaragua; y los lugares con alta endemia, que supera el 8%, como la parte norte de Sudamérica,
Colombia, Venezuela, la parte sur de África, Marruecos, Egipto, China, etc. Con respecto a la transmisión, podemos observar que se transmite principalmente por trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas, de forma percutánea, de forma perinatal desde la madre al hijo durante el parto y también por vía sexual. Como factores de riesgo encontramos la transfusión de sangre o de cualquier tipo de hemoderivado, las personas recluidas en las cárceles, los consumidores de drogas inyectables, personas que tienen relaciones sexuales o que conviven con pacientes con infección crónica por virus de la hepatitis B, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personal de salud por exposición a sangre o hemoderivados en su entorno laboral, personas que no han sido vacunadas y también viajeros a zonas endémicas para virus de la hepatitis B. Virus de la hepatitis C. Este virus tiene una alta variabilidad genética y altas tasas anuales de mutaciones. Se han identificado al menos 6 diferentes genotipos de virus de la hepatitis C. Actualmente se habla de un 7º genotipo identificado en pacientes de África Central. Por favor, que no se confunda el término genotipo con el término serotipo. Los insto a repasar los términos en sus textos guía. Esos genotipos se han subdividido en subgenotipos o subtipos y actualmente se han identificado hasta 90 subtipos de este virus. Esta gran variabilidad genética hace que las secuencias genómicas sean muy variadas y por lo tanto las proteínas que se codifican sean también muy heterogéneas. Esto es de mucha importancia porque modifica las capacidades de virulencia de cada genotipo, la distribución geográfica en la que se presenta y los grupos de edades que infecta con mayor frecuencia. Afecta también qué tanto persiste el virus en el huésped, la resistencia a los medicamentos y también tiene relevancia en cuanto al diseño e interpretación de métodos diagnósticos. Con el término cuasiespecies, a veces llamado enjambres, nos referimos a virus que mutan su material genético a medida que se multiplican dentro de un huésped, por lo que se encuentran presentes en un mismo individuo en un momento determinado. Esos genomas virales solamente difieren en una pequeña cantidad de nucleótidos unos de otros. En estos cuadros van a poder observar las características y particularidades de cada uno de los genes, tanto estructurales de la hepatitis C como los genes no estructurales, para revisión independiente. Según la OMS, aproximadamente el 3% de la población mundial ha sido infectada en algún momento de su vida con el virus de la hepatitis C, es decir, aproximadamente 58 millones de personas. De las personas infectadas, el 40% logra recuperarse por completo, pero el resto se convierten en portadores crónicos de la infección, y de estos, un 20% desarrollan cirrosis hepática y el 4% restante evoluciona a un hepatocarcinoma. Por lo tanto, solo en 2019 se registraron 290.000 fallecimientos en todo el mundo a consecuencia de una infección crónica o aguda por el virus de la hepatitis C. La hepatitis C normalmente se transmite por vía parenteral a partir de la sangre infectada, o sea, mediante agujas y jeringuillas infectadas. La principal vía de contagio sigue siendo la drogadicción por vía parenteral y las prácticas sexuales de riesgo. Pero la hepatitis asociada a la transfusión parece ser la forma más comúnmente reconocida de hepatitis C. De hecho, del 7 al 10% de los pacientes multitransfundidos desarrollan hepatitis, y se estima que entre 75 a 95% de estos casos alrededor del mundo se pueden clasificar como hepatitis C. En cuanto a los grupos de riesgo, existen personas que hayan sido receptores de sangre u otros productos sanguíneos y también receptores de órganos antes del año 1992. El virus realmente fue señalado como responsable de infecciones hepáticas desde inicios de 1970, pero tomó 15 años de investigación pasar de llamarlo virus de la hepatitis no A, no B, a su nombre actual, y vincularlo directamente a la mayoría de los casos de hepatitis asociados a transfusiones. Es por esto que los pacientes hemofílicos también forman parte de los grupos de riesgo en estos casos.
los usuarios de drogas por vía parenteral que utilizan y comparten material contaminado, las personas expuestas ocupacionalmente a la sangre, pacientes expuestos a material médico o dental contaminado y sin esterilizar, tatuadores y personas que se tatúan o reciben acupuntura con equipos no esterilizados y también recién nacidos de madres infectadas. Estos bebés tienen más riesgo de infectarse si existe coexistencia en la madre del virus del VIH y el virus de la hepatitis C. En cuanto a la transmisión, podemos observar que la transmisión es transfusional en la mayoría de los casos, pero también se incluyen en este grupo los trasplantes de órganos. La vía sexual es discutida y solo se reconoce como un mecanismo de transmisión si existe sangrado. Compartir jeringas u otros objetos punzantes, como en el caso de los usuarios de drogas intravenosas, los tatuajes, piercings, etc., y también de forma perinatal. En cuanto a la prevención, la investigación de una vacuna para hepatitis C basada en adenovirus indujo una respuesta sostenida de células T, además de la producción de citoquinas, en un pequeño estudio de fase 1 realizado en voluntarios sanos. Pero a este punto, aún no se dispone de vacunas eficaces aprobadas contra la hepatitis C, por lo que la prevención se basa en reducir el riesgo de exposición al virus en los establecimientos de salud y en los grupos de población de alto riesgo. Algunas medidas que se pueden tomar en consideración para la prevención son la administración de inyecciones por los trabajadores de la salud de forma adecuada y sin riesgos, manipular y eliminar los desechos y objetos cortopunzantes de forma segura. Algunos países consideran oportuno prestar servicios integrales de reducción de daños para los consumidores de drogas inyectables, es decir, suministrarles material de inyección estéril y tratar la dependencia de forma eficaz y basados en la evidencia. Por otro lado, la realización de pruebas de detección del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, además del VIH y la sífilis, en toda la sangre donada. La capacitación del personal de salud y evitar en la medida de lo posible la exposición a sangre durante las relaciones sexuales. Virus de la hepatitis D. Es el más pequeño de los patógenos humanos conocidos y se asemeja a patógenos vegetales subvirales, es decir, a viroides. De hecho, se trata de un virus defectuoso que requiere una cubierta de antígeno S del virus de la hepatitis B para poder transmitirse. En la sangre, el virus de la hepatitis D contiene antígeno delta, rodeado por una envoltura de antígeno S del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, este virus solo causa sintomatología en pacientes previamente infectados con virus de la hepatitis B. De hecho, el virus de la hepatitis B puede empeorar una enfermedad hepática en personas que tuvieron una infección aguda reciente por hepatitis B, reactivar síntomas en un paciente con una infección crónica e incluso causar síntomas en una persona portadora del virus de la hepatitis B, pero que nunca tuvo síntomas. Esto es lo que se conoce como superinfección, aunque también puede transmitirse de forma simultánea con el virus de la hepatitis B, dando lugar a una coinfección. En algunas infecciones por virus de la hepatitis B se detecta un sistema de antígeno-anticuerpo denominado delta y un anticuerpo antidelta. El periodo de incubación es de 30 a 180 días y su papel oncogénico aún no está claramente definido, pero se ha observado que la coinfección de los virus de la hepatitis D y B aumentan el riesgo de cirrosis, hepatocarcinoma y hepatitis fulminante con encefalopatía hepática, pudiendo progresar hasta el coma en cuestión de días o semanas. Cuando el virus de la hepatitis D se replica activamente, este inhibe la replicación del virus de la hepatitis B, lo que genera que los niveles intrahepáticos del antígeno S, el antígeno E y el ADN del virus de la hepatitis B se reduzca considerablemente. Puede haber daño hepático por mecanismo citopático directo sobre la membrana del hepatocito o por replicación del virus que conlleve a una destrucción celular. En la imagen se observa la estructura del virión que alberga en el interior el genoma viral, el antígeno D, todo ello dentro de la envoltura constituida por el antígeno S derivados de las envolturas vacías del virus de la hepatitis B.
En un estudio que se realizó en colaboración con la OMS y se publicó en la revista de Patología en 2020, se estimó que el virus de la hepatitis B afecta casi el 5% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B en todo el mundo, y que esa coinfección podría explicar al menos 1 de cada 5 casos de hepatopatía crónica y cáncer hepático. En el estudio, se han detectado algunas zonas geográficas con prevalencia alta de la infección por el virus de la hepatitis D, como Mongolia, la cuenca del Mediterráneo, sobre todo al sur de Italia, la República de Moldova y algunos países de África Central y Occidental. Su transmisión predomina en drogadictos intravenosos y pacientes hemofílicos, y es notablemente más baja en personas homosexuales. Las vías de transmisión del virus de la hepatitis D son parecidas a las del virus de la hepatitis B, así que la transmisión se produce por contacto percutáneo con sangre o productos sanguíneos infectados. La transmisión vertical es posible, pero es rara. La vacunación contra el virus de la hepatitis B previene la coinfección por el virus de la hepatitis D. Es por eso que la expansión de los programas de vacunación infantil contra el virus de la hepatitis B ha causado también una reducción en incidencia de la hepatitis D en todo el mundo. De estos mecanismos de transmisión se derivan entonces también las medidas de prevención. Virus de la hepatitis E. Fue comprobado por primera vez en muestras recolectadas durante un brote epidémico de 1955 en Nueva Delhi, India, cuando se presentaron 29.000 casos de hepatitis después de la contaminación de la red de suministro de agua potable de la ciudad con aguas negras. Mujeres embarazadas pueden mostrar una tasa de mortalidad muy grande. El virus tiene al menos 4 diferentes genotipos. Los genotipos 1 y 2 se han encontrado solo en humanos. Los genotipos 3 y 4 circulan en varios animales, incluidos cerdos, jabalíes y ciervos, sin causar ninguna enfermedad y en ocasiones infectan a los humanos. Tienen un periodo de incubación bastante similar al virus de la hepatitis A, y al igual que él, la enfermedad por virus de la hepatitis E suele ser autolimitada. No es un virus oncogénico y tampoco está envuelto, lo que lo vuelve resistente, al igual que el virus de la hepatitis A ciertas medidas de prevención. Este virus tampoco tiende a la cronicidad. La incidencia de este virus es mucho menor en países desarrollados como el Reino Unido, y es mucho más alta en regiones en desarrollo donde los patrones de saneamiento general y el tratamiento de las aguas es mucho más deficiente. Varios estudios han demostrado que en las zonas donde es endémica la hepatitis E, los anticuerpos del virus de la hepatitis E están solamente presentes entre el 3 y el 26% de los individuos. Sin embargo, en algunas áreas altamente endémicas, la infección es responsable de más de la mitad de los casos esporádicos de la hepatitis que ocurren. La infección por hepatitis E es más común en países de bajos y medianos ingresos, con acceso limitado tanto a servicios esenciales de agua como a saneamiento, también higiene y salud. En estas áreas, la enfermedad puede presentarse en brotes o en casos esporádicos. Generalmente los brotes vienen después de que se da una contaminación fecal de las reservas de agua potable y pueden llegar a afectar a varios cientos o hasta miles de personas. Algunos de esos brotes se han dado en áreas de conflicto y en emergencias humanitarias, como zonas de guerra y campamentos para refugiados o poblaciones internamente desplazadas. En estos casos, el saneamiento y el acceso de agua potable realmente se vuelve un desafío especial. Como podemos ver en la distribución geográfica del virus de la hepatitis E, los casos esporádicos ocurren predominantemente en el subcontinente indio. Se han informado epidemias también en algunas regiones de China, del norte de África y en el caso del continente americano, en México. Originalmente se pensó que estos brotes eran causados por el virus de la hepatitis A, pero al hacer análisis retrospectivo del suero almacenado de los pacientes, se identificó al virus de la hepatitis E como el responsable. Una característica que es bastante interesante de la hepatitis E es que la incidencia de síntomas clínicos de la enfermedad en los familiares o en los contactos de los casos iniciales es relativamente baja. En los brotes de hepatitis causados por virus de la hepatitis E, no más del 2.4 de los contactos del paciente índice llegan a desarrollar la enfermedad.
pero en los brotes por virus de la hepatitis A, el porcentaje de transmisión doméstica alcanza hasta el 20%. Con respecto a la transmisión, este virus se transmite por vía fecal oral, al igual que el virus de la hepatitis A. Tomando lo anterior en cuenta, es de suponer que los casos esporádicos de hepatitis E están relacionados con la contaminación del agua. Generalmente los casos que tienen su origen en la contaminación de las fuentes de agua son causados por infección con el virus del genotipo 1 y, con menos frecuencia, por el genotipo 2. En áreas que tienen mejor saneamiento y suministros de agua, la infección por hepatitis E es poco frecuente. Los casos son esporádicos y ocasionales, pero cuando se llegan a dar, la mayoría de estos casos son causados por el virus del genotipo 3 y realmente tienen más que ver con infecciones que se originan en los animales, más comúnmente por ingesta de carne animal poco cocida, y esto incluye el hígado del animal, sobre todo el hígado del cerdo. Estos casos no están relacionados realmente con la contaminación del agua o de otros alimentos. Existen también factores intrínsecos y extrínsecos que vuelven más susceptibles a los individuos de adquirir la infección. Factores como la edad o los hábitos higiénicos son intrínsecos, y los extrínsecos tienen que ver con la disposición del agua de consumo humano y el tratamiento de las aguas residuales. Hablando en este momento sobre diagnóstico, debemos recordar que para hacer diagnóstico de hepatitis virales debemos tener presentes siempre las manifestaciones clínicas presentadas por el paciente, contrastadas con los datos epidemiológicos de cada uno de ellos. ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus conductas de riesgo? ¿Qué hábitos sanitarios practica? ¿Cuáles son las fuentes de agua para consumo? Etcétera. Esa información nos acerca no solo al diagnóstico de hepatitis, sino también a determinar más claramente a cuál de los virus se debe el cuadro que tenemos de frente. Una vez orientados en cuanto a clínica y epidemiología, podremos saber con exactitud qué estudios de laboratorio enviar para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Con respecto a la clínica, la hepatitis se clasifica en aguda, crónica y fulminante. Debemos recordar que no todos los virus causan todas estas formas clínicas, pues no todos tienden a la cronicidad, y solo algunos causan enfermedad fulminante. Recordemos también que por periodos de tiempo diferentes para cada virus, estos se multiplican y se propagan sin causar síntomas, lo que conocemos por periodos de incubación. Posterior a eso, inicia la fase aguda, la cual suele ser la forma más común a todos los virus causantes de hepatitis y no tiene un cuadro clínico característico, sino que puede variar entre casos asintomáticos y cuadros con síntomas muy inespecíficos similares a otras enfermedades como el dengue o la leptospirosis. Estos incluyen anorexia profunda, malestar general, náuseas y vómitos. En fumadores puede presentarse un disgusto nuevo por los cigarrillos y a menudo fiebre o dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Un síntoma más específico de las formas agudas es la ictericia, pero solo se presenta en el 10% de los pacientes. Por esta razón, el contexto epidemiológico de cada paciente es fundamental para determinar el agente causal. En las formas crónicas, la mayor parte de los pacientes suelen ser asintomáticos, pero también pueden presentarse con datos de insuficiencia hepática e hipertensión portal. La hepatitis fulminante es un síndrome raro de rápido desarrollo que está asociado a necrosis masiva del parénquima hepático. Se disminuye el tamaño del hígado y se produce encefalopatía portosistémica que puede progresar hasta el coma y el edema cerebral en cuestión de días o semanas. El virus de la hepatitis B a veces es responsable de la hepatitis fulminante y está documentado que hasta el 50% de los casos de hepatitis fulminante implica una coinfección del virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D. Suele acompañarse también de coagulopatías secundarias a la incapacidad del hígado de sintetizar factores de la coagulación y puede presentarse también insuficiencia renal aguda, que combinada con lo anterior genera un síndrome hepatorrenal. Para el diagnóstico de laboratorio existen dos fases. El estudio global de la función hepática y de su estructura es la fase inicial. Se indican pruebas de función hepática. En términos generales, lo más característico de las hepatitis virales es su forma aguda, es la elevación de las enzimas hepáticas, TGO y TGP,
a valores que suelen superar las 10.000 unidades internacionales por litro, es decir, hasta más de 10 veces su valor normal. Se genera acumulación de productos de excreción hepático, como la bilirrubina, lo que produce una elevación de la concentración sanguínea de esta. Entre mayor sea la elevación de la bilirrubina, mayor tendencia a la ictericia tendrá el paciente. Las fosfatasas alcalinas suelen elevarse en múltiples procesos, tanto intra como extrahepáticos, pero la concomitancia de su elevación con el aumento de las otras enzimas hepáticas orientan hacia un proceso hepatocelular. Esta enzima puede alcanzar hasta 30 veces su valor normal durante la hepatitis. Las biopsias de hígado permiten el diagnóstico histológico, pero no tienen mucha utilidad práctica por su complejidad y por la invasividad del procedimiento. En cuanto a la serología específica, que es la segunda fase, se utiliza para establecer el diagnóstico etiológico de la hepatitis causada por el virus de la hepatitis A. Para el virus de la hepatitis A, indicaremos anticuerpos de tipo IgM creados contra el virus. En el caso de las infecciones por virus de la hepatitis B, se determina la presencia en el suero del antígeno S o antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que está presente en la cubierta del mismo. Este antígeno está presente en los portadores crónicos del virus y es por eso que es de gran utilidad para establecer si el paciente presenta una infección crónica. De hecho, es el único marcador real de cronicidad por virus de la hepatitis B. También se determina, con el virus de la hepatitis B, la presencia de anticuerpos de tipo IgM contra el antígeno C de la cápside del virus. La presencia de infección por virus de la hepatitis C se determina mediante la detección de anticuerpos de tipo IgM contra ese virus, o utilizando la reacción en cadena de la polimerasa para detectar el ARN viral en la muestra del paciente. En los casos de las infecciones por los virus de la hepatitis D y E, se determina la presencia de anticuerpos de clase M dirigidos contra los virus de la hepatitis D y E respectivamente. En esta lámina podemos observar el perfil de los marcadores del virus de la hepatitis A. Como podemos ver, el virus de la hepatitis A en heces se puede observar incluso hasta la 6ª semana posterior a la infección, y la sintomatología dura aproximadamente el mismo periodo de tiempo. El pico de elevación de la inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A inicia a partir de la 2ª semana y se prolonga a más allá de la semana número 6. Por ende, en este periodo de más de 4 semanas es posible detectar al virus en sangre mediante la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G comienza a producirse después de la 3ª semana y su elevación se aumenta llegando incluso más allá de la semana 13 de la infección. En este cuadro podemos observar los marcadores serológicos para el virus de la hepatitis B con sus respectivas interpretaciones. En el caso de que se indique un paciente antígeno S, anticuerpos anti-S y anticuerpos anti-C, podemos obtener varios escenarios e interpretaciones particulares. Un antígeno S positivo con anticuerpos negativos indica entonces una infección aguda, pero habría que excluir la posibilidad de una reactividad específica. En el caso de que tengamos los 3 marcadores positivos, eso indica una infección aguda, pero también podría indicar una infección crónica. Por lo tanto, hay que indicar IgM anti-COR y también especificar la carga de actividad replicativa enviando antígeno E o ADN del virus de la hepatitis B para determinar si el proceso es agudo o es crónico. En el caso de que tengamos positivos únicamente los anticuerpos anti-S y anti-C, posiblemente estemos ante una infección previa en la cual el paciente ya desarrolló una inmunidad contra el virus de la hepatitis B. En el caso de que el único marcador positivo sea el anticuerpo anti-C, podemos hablar de 4 posibilidades: que estemos ante una infección pasada, que este sea un portador de bajo nivel, que estemos en un periodo de ventana entre la desaparición del antígeno S y la aparición de los anticuerpos anti-S, o que el paciente sea un falso positivo o un problema en el procesamiento de la muestra.
Por lo tanto, habría que investigar indicando un anticuerpo de tipo M contra el antígeno C. En el caso de que tengamos todos los biomarcadores negativos, tendríamos que buscar otra causa de hepatitis para este paciente. Hepatitis autoinmunes, parasitarias, bacterianas, tóxicas, etc. En el caso de que el único biomarcador positivo sea el anticuerpo contra el antígeno S, estamos hablando de que el proceso de vacunación contra el virus de la hepatitis B fue exitoso. En esta lámina podemos observar la aparición de los distintos biomarcadores contra el virus de la hepatitis B. El primero en hacerse positivo es el antígeno S, que se muestra positivo a partir de la semana 1 con un pico máximo hacia la semana 3 y una disminución alrededor de la semana 5, que concomita con el inicio de aparición de los anticuerpos contra el antígeno S de la superficie del virus. Existe un periodo de ventana en este aspecto, que oscila entre la semana 5 y finales de la semana 6, en donde no tenemos presencia marcada ni de antígeno S ni de anticuerpo contra el antígeno S. El antígeno C también inicia su aumento a partir de la semana 2, con picos máximos hacia la semana 4, y permanece con concentraciones relativamente altas hasta más allá de la semana 8. Con respecto a los marcadores serológicos de la hepatitis B aguda, podemos observar que también los síntomas coinciden con los picos de aparición tanto del antígeno S como del anticuerpo de tipo IgM contra el antígeno C o de la cápside del virus. Estas son en cuanto a las semanas posteriores a la exposición y el periodo de ventana que se observa en el círculo azul en la parte inferior, entre las semanas 24 y 32. Con respecto al diagnóstico del virus de la hepatitis C, tenemos este algoritmo para facilitar este proceso. Si tenemos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C negativos, no es necesario hacer más pruebas. La causa de la hepatitis va a ser por otro agente viral o puede ser otra causa diferente a las hepatitis virales. En el caso de los anticuerpos anti-VHC sean positivos, debemos indicar una prueba de PCR para determinar la presencia de ARN viral en la muestra. Si el ARN es negativo, no hay una enfermedad activa y debemos sospechar de algún otro proceso hepático. Si el PCR es positivo para virus de la hepatitis C, estamos hablando de una enfermedad activa. Habría que considerar el genotipo del virus de la hepatitis C para determinar cuál sería el tratamiento más adecuado y el manejo. En cuanto a la interpretación de los ensayos del virus de la hepatitis C, tenemos este cuadro bastante similar a lo que habíamos mencionado con los biomarcadores de la hepatitis B. Si tenemos anticuerpos anti-VHC y ARN ambos positivos, estamos ante una infección aguda o una infección crónica dependiendo del estado clínico del paciente. Si el único marcador positivo es el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, estamos hablando de una infección en proceso de resolución, pero que fue una infección aguda reciente. O que tal vez estamos ante una viremia baja o una infección aguda temprana. En el caso de que el único marcador positivo sea el PCR con el ARN viral, estamos ante un proceso crónico por el virus de la hepatitis C y en el contexto de un paciente que posiblemente tenga algún cuadro de inmunosupresión. La prueba de ARN del virus de la hepatitis C puede ser también un falso positivo. Si ambos marcadores están negativos, no estamos hablando de infección ni aguda ni crónica por el virus de la hepatitis C. Con respecto a los datos de laboratorio del virus de la hepatitis, podemos observar que los anticuerpos de tipo M contra el virus de la hepatitis D aparecen siempre en presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y son los primeros en aumentarse. En las infecciones por el virus de la hepatitis E podemos observar que el aumento
de las enzimas hepáticas, en específico ALT, concomitan con el aumento de los anticuerpos de tipo IgM contra el virus de la hepatitis E. Sin embargo, podemos detectar el ARN del virus desde mucho antes de la terminación de la primera semana y seguirlo detectando en heces aún hacia la segunda semana del proceso infeccioso. En suero, este periodo es mucho más corto, oscilando entre el cuarto día y aproximadamente 3 días después de la finalización de la primera semana, donde inicia la fase de convalecencia de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Esperamos que esta conferencia haya sido de utilidad. Los instamos a revisar sus textos guías, las guías de seminario y también los textos y links complementarios ubicados en la plataforma. Saludos y mucho éxito.